Del Evangelio según San Juan. Los judíos murmuraban de él porque había dicho: Yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿Acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora: Yo he bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: No murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en el libro de los profetas: todos serán instruidos por Dios. Todo el que oyó al Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. Nadie ha visto nunca al Padre, sino el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres, en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo, para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Hola amigos y amigas. El profeta Elías, que estaba fatigado por haber huido de aquella famosa reina Jezabel, que había decidido matarlo, el profeta escuchó el ángel del Señor que le habló y le dijo: levántate, come, porque todavía te queda mucho por caminar. Nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, también amenazados por fuerzas negativas que pretenden quitarnos la vida, a veces desalentados como Elías, deberemos escuchar la voz del ángel que nos invita a comer, alimentarnos de lo que realmente nos puede dar la fuerza para el camino. Nosotros no creemos en Dios, sino en el Dios que Jesús ha venido a revelarnos. Él es nuestro alimento. Hacia el final del Evangelio de hoy, vamos a escuchar la invitación de Jesús a comer. Este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Por 54 veces en el Corán, judíos y cristianos son llamados pueblos del libro. Y la palabra libro, en el sentido del texto que contiene las revelaciones de Alá, aparece 230 veces. Hay una diferencia sustancial, sin embargo, entre musulmanes y cristianos. Para los musulmanes, la revelación de Dios se ha encarnado en el Corán. La palabra de Alá se convirtió entonces en el libro en la Meca. Para los cristianos, la palabra de Dios no se hizo libro, sino que se hizo carne en Nazaret. Un día el Señor mandó a Ezequiel, lo dice el libro de Ezequiel en el capítulo 3, el Señor mandó a Ezequiel y le dijo: hijo de hombre, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Esta era una invitación a asimilar el mensaje contenido en un libro. Esta misma imagen fue utilizada también por Jeremías en el capítulo 15 del profeta Jeremías. Cuando recibía tus palabras, las devoraba. Tu palabra era mi gozo y la alegría de mi alma. Como los profetas, también como los musulmanes, también el cristiano tiene hambre de sabiduría de Dios. La encuentra en un libro, pero más que un libro, es una persona. Jesús de Nazaret, Él es el pan de vida. El punto de referencia de un cristiano no es un libro, es una persona.
Escuchamos decir en el Evangelio, yo soy el pan de vida. Claro, los judíos reaccionan con total resolución frente a esta declaración de Jesús. Ellos están convencidos de poseer ya el pan que sacia. ¿Cuál es este pan que sacia? La Torá. ¿Qué es la Torá? Es la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Los judíos no se dirigen directamente a Jesús, sino que murmuran entre sí. Esta murmuración no es solamente hablar bajito, es un rechazo explícito a Jesús, donde ellos se preguntan, pero ¿no es este el hijo de José? ¿No es Jesús? ¿Nosotros no conocemos acaso a su padre y a su madre? ¿Cómo ahora dice que ha bajado del cielo? La institución religiosa, y aquí está también la institución religiosa, diríamos, las autoridades religiosas del pueblo de Jesús, la institución religiosa debe su existencia a la distancia que se ha llegado a establecer entre Dios y los hombres. Entonces, en esta distancia está la necesaria mediación de la institución religiosa. Jesús ha venido a eliminar esta distancia, ha llevado Dios a los hombres. Para las autoridades religiosas, que un hombre pretenda tener la condición divina es realmente una blasfemia que merece la muerte. Si bien es cierto que, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 1, lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad se hacen visibles o reconocibles a la razón desde la creación del mundo por medio de las obras, si bien es cierto esto, sin embargo Dios no se ha limitado a revelarse a sí mismo a través de la creación. En la plenitud de los tiempos se ha presentado al mundo. Ahora es posible verlo, tocarlo, escucharlo en un hombre, en Jesús de Nazaret, que es el rostro humano de Dios. Por eso Jesús va a decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Estos interlocutores de Jesús, los judíos, no conciben que Dios se revele en un hombre que es débil, que es frágil, en el hijo de un carpintero. Veamos un detalle. Es bastante extraño que el escritor del Evangelio, Juan, llame judíos a estos habitantes de Cafarnaúm, que son los interlocutores de Jesús, que ellos son galileos. ¿Por qué les llama judíos? En el Evangelio de Juan, el término judíos no tiene una connotación ético-geográfica, sino teológica. Indica a todo aquel que asume una actitud hostil frente a Jesús y se niega a creer que Él es la revelación plena y definitiva de Dios. Ahora pensemos en los hombres de hoy, que serían como aquellos judíos. Se enfrentan a una alternativa y tienen que elegir también entre la sabiduría del Evangelio, que es el pan de vida, y la astucia que presenta este mundo. En Cristo está presente toda la sabiduría de Dios. La pregunta a plantearse, por tanto, es una sola. ¿Me dejo instruir por el Espíritu de Cristo? ¿O como los judíos de la época de Jesús, rechazo el pan del cielo y prefiero los alimentos que me ofrece este mundo? Para los judíos del tiempo de Jesús, el pan, el alimento que nutría la fe del pueblo, ¿cuál era? La Torá, es decir, la ley de Dios. Claro está, no era un alimento de muerte, no era un veneno, pero no contenía todos los nutrientes, entre comillas, que el corazón humano necesita. La Torá no era suficiente. Que el niño se alimente con leche es suficiente para un periodo de la vida, que es el periodo de lactancia,
pero luego necesitamos un alimento sólido. No nos conformamos con la leche. Pensemos ahora que en vez de tener esta discusión con los judíos de su tiempo, Jesús tuviera como interlocutores a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Imaginemos que los interlocutores de Jesús sean ahora quienes sostienen las diversas visiones inadecuadas del hombre. Y aquí podemos valernos del análisis aún válido para nuestro tiempo, realizado por el Documento de Puebla en el año 1979. Aunque se enumeran varias visiones inadecuadas del hombre, solo vamos a citar dos de ellas que están dentro de estas visiones economicistas. Dos de ellas que son el liberalismo capitalista y el colectivismo marxista. En la primera, la economía no está al servicio del hombre, sino el hombre al servicio de la economía. En la segunda, el hombre es despojado de su auténtica libertad. Hoy se habla mucho de alimentación saludable. ¿Qué significa esto? Significa elegir una alimentación que aporte todos los nutrientes esenciales y la energía que cada persona necesita para mantenerse sana. Para la vida interior también necesitamos una alimentación saludable. En la historia, la humanidad se ha alimentado con propuestas venenosas o insuficientes. La propuesta de Jesús se presenta como aquella que debemos asimilar, comer para no morir, es decir, para que podamos vivir en plenitud y dignidad humana. Luego vamos a escuchar más adelante que Jesús dice, el pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. En la concepción semita, la carne no se identifica con los músculos, sino que hace referencia a esta parte frágil, débil, vulnerable, precaria de la persona, es decir, es todo el hombre en cuanto incluso también destinado a la muerte. En el capítulo 1 de Juan encontramos esta expresión, el verbo se hizo carne. No se refiere al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido la semejanza exterior del hombre, sino que se ha hecho en todo semejante a nosotros, asumiendo incluso los aspectos más precarios de la condición humana. En el capítulo que estamos leyendo encontramos el verbo comer 11 veces en el capítulo 6 y el verbo masticar 4 veces. ¿A quién comemos? ¿A quién masticamos? ¿A quién asimilamos? Este Dios hecho carne es reconocer que a través del Hijo del carpintero pasa entonces esta revelación plena de Dios. Repitámoslo de nuevo, no se habla todavía aquí de la Eucaristía. Se refiere siempre al mensaje. De la Eucaristía vamos a hablar en los domingos siguientes, los domingos venideros. Aquí Jesús se refiere a su mensaje, a su evangelio, al que todos los hombres son invitados a asimilar como pan hasta hacerlo vida propia. De la íntima relación entre esta acogida de la palabra y el signo del pan eucarístico, hablaremos el domingo que viene. Hasta la próxima.